les invito pues que hablemos del Señor y hablemos de las maravillas que Él ha hecho con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo Él nos ha venido a traer paz y libertad. Precisamente ese es el tema de nuestro día de hoy. Vamos a pedirle al Señor, como dijo César, que nos dé entendimiento para entender lo que Él nos quiere decir. Y cada uno de nosotros que está escuchando abra el corazón para que ese mensaje penetre y para que podamos llevar a cabo lo que el Señor nos pide y mantener lo que el Señor ya nos ha dado, ¿verdad? En el nombre de Jesús se lo pedimos. Vamos a ir, por favor, Éxodo, capítulo 14, versos del 10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Les parece conocido esto a ustedes? Creo que esa es una de las escenas más vistas en las películas que hemos tenido la oportunidad de ver, los que miran este tipo de películas, y donde podemos ver cómo los egipcios van corriendo, angustiados, sintiendo que ya los alcanza el faraón con todo su ejército, y sintiendo que eso que ya habían logrado salir de ahí, que iban a ser atrapados. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Se enojan, ¿verdad? Y en algún momento piensan y le dicen a Moisés que mejor los hubiera dejado ahí, que ya ellos les habían dicho que era mejor seguir de esclavos que morir en ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Tal vez no es que lo digamos, pero estamos pensando: mejor Dios tal y tal cosa porque estoy como estoy. ¿Cuántas veces nosotros elegimos mejor ser esclavos de algo que esperar lo que el Señor tiene por nosotros? Muchas veces ni siquiera alcanzamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado porque nos damos el regresón y preferimos seguir como los hebreos siendo esclavos de Egipto. Así que según la Biblia, los hebreos fueron esclavizados en Egipto debido a que el faraón, fíjense, temía su creciente número y poder. Los egipcios, viendo a los israelitas como una amenaza potencial, los sometieron a trabajos forzados para construir ciudades como Pitón y Ramsés, así se llamaban las ciudades. Esta opresión llevó al éxodo de los hebreos bajo liderazgo. ¿Cómo se llamaba el líder? Moisés. Bueno, lo sacó el Señor bajo el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Fíjense, se describe como una liberación milagrosa por parte de Dios, quien sacó a los israelitas de Egipto, su tierra de esclavitud. Este acto de liberación se conoce como el Éxodo y es un evento central de la historia judía y cristiana. ¿Ok? Así que nuestro tema es: ya no soy esclavo del faraón. Y quiero que analicemos cuáles son las cosas que nosotros sentimos en las que todavía estamos esclavos, que estamos atados a algo o a alguien y que llevamos tiempo tratando de salir de ello, pero seguimos en lo mismo. ¿Ustedes se recuerdan cuántas vueltas dieron los israelitas en el desierto? ¿Cuántos años estuvieron ahí? Fueron 40 años después de eso. Fueron 40 años. Yo espero que aquí, bueno, hay personas que no tienen ni los 40, ¿verdad? Pero los que ya pasamos esa edad, de que no tengamos tantos años dando vueltas en alguna situación, en algún problema o bajo algún pecado. La esclavitud espiritual es ser esclavo de algo o de una persona. Pero ¿qué es ser un esclavo? En hebreo se dice Eved, E, P pequeña, E y D.
Y esta palabra se traduce como siervo. Ser esclavo de una persona o de un pecado se refiere a estar sometido a la voluntad de una cosa o de una persona, sin tener la libertad de decidir por uno mismo o de resistir a algo. Así que tenemos dos clases de esclavitud que vamos a ver esta noche. Ya lo mencioné, la esclavitud del pecado y la esclavitud hacia una persona o varias personas, ¿verdad? Número 1, ¿qué es la esclavitud del pecado? La esclavitud del pecado implica estar bajo el dominio de deseos pecaminosos y ser incapaz de resistirlo. Es todo aquello que no podemos dejar. Lo podemos traducir como los pecados de la carne, ¿verdad? Que nos cuestan tanto. Y todo esto ocurre cuando nosotros le damos cabida al diablo y albergamos pecados. ¿Cómo qué pecados? Como el enojo, como la ira, como el resentimiento, como la amargura. Todo aquello que tenemos en nuestro corazón es lo que nos lleva a esa esclavitud del pecado. Vamos por Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Amén. Así que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ustedes saben que venimos de una naturaleza caída, que todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa que nos hace desobedecer a Dios. Y esto trae consecuencias. La consecuencia es esa esclavitud que nos lleva a una muerte espiritual y a la separación de Dios. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo el Icabod? Vamos a ver si se recuerda a alguien qué significa Icabod. Icabod es salir de la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede como consecuencia cuando uno comienza a pecar. Porque uno está en un pecado, pero si nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y nos alejamos, no pasa nada. El problema es cuando seguimos una vez, porque al final nos vamos alejando hasta que salimos de la presencia de Dios. Lo bueno es que Jesús nos ofrece la liberación de ese pecado a través de la fe y el arrepentimiento. Estuvimos hablando de lo que era el arrepentimiento genuino, para que esa salida a la libertad de Jesús nos llegue. Una vez liberados del pecado, nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a obedecer a Dios y a vivir una vida justa. Número 2, esclavitud a una persona. Esto significa estar bajo su total control y autoridad. La esclavitud a una persona implica un sometimiento completo, donde la persona es propiedad de otra y no tiene voluntad propia. Y pareciera que eso no se da hoy en día, pero se da. Romanos capítulo 6, verso 16. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Amén. Amén. Bueno, así que ¿qué nos dice el Padre en su palabra? Que somos esclavos a lo que decidimos obedecerle. Así que ¿a qué le estamos obedeciendo hoy en día? ¿Será que le estamos obedeciendo a Dios? ¿O estamos obedeciendo a nuestra carne? ¿O estamos obedeciendo a alguna persona? ¿De quién somos nosotros esclavos? Sabemos que en el Antiguo Testamento existía pues la esclavitud. Eso era una realidad social en aquel tiempo. Pero ya en este tiempo sigue existiendo esa esclavitud. Solo que es una esclavitud solapada. Inclusive podemos vivir bajo esa esclavitud y no darnos cuenta. En el Nuevo Testamento la esclavitud al pecado se presenta como una metáfora de la condición humana ante la salvación. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, cuando no hemos venido a los pies de Jesús, somos libres, aquí dice, de la obligación de hacer lo correcto.
Y eso, entre comillas, en el mundo de hacer lo correcto. Porque la gente se siente libre de vivir en pecado, pero realmente ese pecado les lleva a una esclavitud. Miren cómo es eso, ¿verdad? Pero como están en la libertad de hacer lo que les plazca, ese mismo pecado los lleva a la esclavitud y a la muerte. Mientras que ya cuando venimos a la libertad de Jesús, ya tenemos esa libertad y tenemos vida eterna. Así que la Biblia describe tanto la esclavitud al pecado como la esclavitud que llega a poseer nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, sin darnos cuenta. Cuando estamos en esa esclavitud, llegamos a sentirnos oprimidos. Es cuando no se encuentra paz. Cuando hagamos lo que hagamos, no llegamos a tener ni siquiera un poquito de alegría. Como les digo, esa paz no se tiene. Simplemente se siente una opresión, hay angustia, hay preocupación, no se sale de eso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha gente que vive en esclavitud de muchas cosas. Y es por eso que uno no las logra ver nunca felices, ni en lo más mínimo. Claro, siempre hay preocupaciones, pueden haber preocupaciones, pero esta gente nunca. Son personas que nunca les ve uno una sonrisa, que inclusive hay gente que es esclava del tiempo y que si no son las cosas en los tiempos que dicen, es problema y es una angustia. Yo tengo una familiar que así es. Esta persona, hasta cuando se hace alguna reunión, pues por supuesto que se manejan tiempos, ¿verdad? Y no quiere decir que sea permanencia voluntaria siempre para todos, porque sabemos que las personas tienen que hacer. Pero des en cuenta que a veces hay personas en que van a un lugar y ya me voy. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo, porque ya es tarde. Y viven así, esta persona vive así todo el tiempo. Entonces realmente vive oprimida, porque vive bajo la esclavitud del tiempo. Eso es terrible. Y es más fuerte de lo que se puede imaginar. Es algo tan sencillo aparentemente. No, hombre, sí, de plano que tiene mucho que hacer. Y sí, por supuesto, yo sé que es una persona ocupada, pero no. Una cosa es tener ocupaciones y otra ser esclavo de eso. Vuelvo y les pregunto, ¿a qué estaremos siendo nosotros esclavos en este tiempo? ¿Cuál es nuestro afán? La opresión espiritual también se le puede llamar opresión maligna. Ahora vamos a ver por qué. Es cuando un demonio actúa en el cuerpo de las personas y de su mente, haciendo que éstas sean completamente dominadas por él. Ahora les vuelvo a decir, revisen. Aquí las personas no pueden vivir sin todas estas cosas que les voy a dar, que son todos los pecados de la carne. Son las personas que tienen una vida sexual desordenada. Ellos viven en fornicación, ellos viven en adulterio, en una lujuria constante todo el tiempo. Y aunque no tengan relaciones fuera de matrimonio o que no vivan en fornicación, realmente sí pueden tener una esclavitud hacia la pornografía, por ejemplo. Inclusive a buscar, tal vez no enfocado como pornografía, pero a estar viendo cosas en el Facebook, en todas las redes sociales, de mujeres, de hombres, según lo que estén buscando, y viven esclavos de eso. Y entonces sí, están dominados totalmente por ese espíritu de lujuria muy fuerte. Pero también estas personas se mantienen en una constante gula. Son aquellas personas que no se sacian con nada a la hora de comer, por ejemplo, ¿verdad? Son también las personas que se mantienen enojadas, con una ira descontrolada, con un orgullo hasta arriba, siendo soberbias estas personas. ¿Y qué es la soberbia? Ese es un exceso de valoración propia, ¿verdad? Se creen más de lo que son y no creen que pueda haber alguien que esté siendo superior a ellos. Son las personas que siempre tienen razón. Pero recordemos que al orgulloso Dios lo ve de lejos. Pero se puede ser esclavo del orgullo, de la soberbia, de la gula, pero no solo eso. También se puede ser esclavo de la avaricia, de la envidia, y algo que no nos damos cuenta muchas veces, o a veces en las mismas personas. Se puede ser esclavo de la pereza. El tiempo es algo tan preciado que no deberíamos de ser esclavos de la pereza. La procrastinación que está ahorita tan de moda, ¿verdad? Cuando se deja para después lo que se tiene que hacer ya.
Se vuelve uno esclavo, se puede uno volver esclavo de eso. O sea, son cosas tan simples y se dan cuenta en donde uno puede ser esclavo y no se da cuenta. Bueno, también está la esclavitud hacia la necesidad de la aprobación, ¿verdad? En la familia nos puede pasar que somos esclavos a la aprobación de los demás, que si no tenemos la aprobación de los demás no vivimos, o si no somos el centro de la familia, de las reuniones o en todas las cosas sociales, Dios guarde. Eso es de las personas que viven en constante poniendo cosas en sus redes sociales, ¿verdad? No pueden vivir sin que les digan, ay, qué bien te miras, qué bien lo hiciste, qué alegre donde andas. Yo no digo que no, ¿verdad? Es parte hasta de lo que se está viviendo hoy en día, si ustedes quieren. Pero una cosa es ponerlo de vez en cuando y otra cosa es todo el tiempo. Te es esclavo. Hoy en día, esa es una de las mayores esclavitudes pasadas, como que fuera aprobada la droga en nuestro medio social. Si la droga fuera aprobada, sería tan normal para todos. Como todavía no es aprobada, entonces se mira así como de lejitos, ¿verdad? Pero las redes sociales es la peor esclavitud que hay. ¿Y por qué? Porque todo el mundo lo hace. Es como la bebida. La bebida no se mira como una esclavitud, pero hay gente esclava de la bebida. Es que soy bebedor social. Ah, bueno, ok. Muchos dicen así, ¿verdad? ¿Cuántos son esclavos de ser bebedores sociales? Ok. Entonces vengo y les digo, ¿en cuál esclavitud estamos viviendo nosotros hoy en día? El demonio o el espíritu que nos posee en cualquiera de los diferentes pecados en esclavitud de la carne o de las personas, lo que hace es ocasionar una opresión total. Esa opresión, y sí se siente en el pecho, es como cuando uno no puede hacer algo y siente la opresión. Tal vez uno dice, esto me hace mal, no lo puedo beber, no lo puedo comer o no puedo ir a ese lugar porque me hace mal. Pero el diablo está ahí, el espíritu, oprimiendo para que la persona lo haga. Y es más fuerte de lo que uno se imagina. Yo les voy a contar una anécdota que tuve hace muchos años. Que tenía una amistad y esta amiga de repente, o sea, yo no me di cuenta, pero yo entré y desde lejos, bueno, yo saludé a alguien ahí y desde lejos me gritó, bueno, ¿y por qué no me venís a saludar primero a mí? Y a mí hasta risa me dio, la verdad, porque pues yo estaba entrando y la verdad es que sí dije, bueno, que ya está, qué loca, pensé en ese momento, ¿verdad? Conste que estaba en el mundo. Pero, bueno, todavía no llegué, pero sí no me agradó. Entré y estaba cerca de otras personas y también me puse a saludarlas. En eso otra amiga me dijo, Lari, me dijo, es que fíjate que no te has dado cuenta, pero ten cuidado porque ella está obsesionada con vos. ¿Cómo así? Le dijo, sí. Vos no te has dado cuenta que nadie se te puede acercar y ahorita fue la mejor forma, creo yo, en que lo puedes ver, como ni siquiera has entrado y ya tenés que estar pendiente solo de ella. Y todavía no me lo creí mucho, fíjense. ¿Cómo es eso? Que Dios nos habla a través de las personas y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, sí, en fin, que ahí siguió y todavía me alegó ese día y yo le dije, estás mal pues, ¿verdad? Porque sí, no me agradó. Ya a ese punto sí ya no me agradó. Pero entonces cuando ella me dijo eso, esta mi otra amiga, ya me quedó observando. Y sí vi que era una cosa que yo no podía estar con nadie, que rápido llegaba, que era me estaba acaparando completamente. Hasta que dije, no, esto ya no está normal. Entonces yo me comencé a alejar. Pero entonces me comenzaba a llamar, venía a tocar a mi puerta y fue una cosa terrible. ¿Y cómo es que les digo yo esta opresión? Yo no sé qué, bueno, sí sé ahora qué tenía esta persona, pero llegó al punto en que yo salía y tenía que estar viendo a todos lados porque ella vivía por aquí por mi casa y tenía yo que estar viendo a todos lados para ver si ella no estaba por ahí. Iba yo lejos de aquí y sentía que ella estaba viéndome y me estaba vigilando. Que sí, después supe que sí me vigilaba. O sea, imagínense al punto que llegó. O sea, ella estaba mal, realmente estaba mal y pues me alejé totalmente. Pero mi punto aquí es que yo sentía esa opresión y de alguna manera yo no me había dado cuenta. Entonces, les quiero decir esto,
¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Bajo qué persona puede estar influyendo en ustedes a tal punto las lleve a hacer cosas que tal vez no estaban acostumbrados a hacer? ¿De quién se han vuelto ustedes esclavos? De la misma familia. Hay familia que lo hace a uno querer hacer muchas cosas que uno no quiere, pero uno, con tal de estar bien con la persona, uno viene y lo hace, y uno se vuelve esclavo, porque las personas, cuando uno dice sí a todo, aunque uno no quiera hacer las cosas, se vuelve para la persona tan manejable, ¿verdad? Se vuelve para la persona tan manejable. Entonces quiere manejarle la vida como se le antoje a la persona. Eso no es así. Nosotros estamos con Jesús y hemos venido a ser libres por Él, no para estar bajo opresión de nada ni de nada. Por favor, esto es algo bien delicado, porque aún de la familia tenemos que ver bajo quién podemos estar y parar eso. Nosotros tenemos la obligación de luchar por esa libertad que ya Jesús ganó para nosotros y no vivir bajo esa opresión, porque eso no es vida. Ella ni estaba aquí y yo sentía que estaba aquí cerca. Yo sé que algunas veces tal vez me vigiló, pero eso fue algunas veces. Pero eso es como cuando los papás salen y los hijos van a hacer alguna travesura, pero sienten que el papá está ahí viéndolos, ¿verdad? El papá ni está ni la mamá está, pero ellos sienten que los está viendo. Y hay algunos que pues no hacen las cosas solo de pensar que el papá los está viendo, ¿verdad? Bueno, ahora sí se puede porque ahora hay cámara. Entonces sí saben que los papás o las mamás los pueden estar viendo. Pero en la mayoría de casos pues no es así. Pero ese es el punto. La persona ni está en casa y lo tiene a uno tan controlado mentalmente que aunque la persona no esté, uno siente que ahí está. Y uno sigue bajo esa esclavitud porque la esclavitud es mental. Se convierte en física, pero la esclavitud es mental. Cuidado, mucho cuidado. Lucas 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Así que, por favor, luchemos por esa libertad que el Señor nos ha dado. El relato bíblico de Éxodo nos enseña que hoy en día sigue habiendo esa esclavitud. Y vamos a hacer una comparación. Los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados y opresión bajo el faraón. Pero así también nosotros hoy en día somos sometidos a las personas o a los pecados. O sea, ¿que sigue vigente o no? Claro que sí. Nosotros tenemos hoy en día un llamado, como el llamado de Dios a Moisés. También nosotros somos llamados. Dios eligió a Moisés para liberar a su pueblo y le encomendó la tarea de sacarlos de Egipto. Así también nosotros somos llamados a tener esa libertad en Cristo Jesús en nuestras vidas y también ayudar a otros por medio de su Espíritu Santo a que tengan y encuentren esa libertad. Otra comparación es lo de las plagas y la liberación. Dios envió, a ver si se recuerdan cuántas plagas, háganmelo así con manos. Son 10 plagas, culminando que la última fue con la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Lo que finalmente convenció al faraón de liberar a los israelitas. Ahora les pregunto yo, ¿qué más necesitamos ver para creerle a Dios que lo que Él ya hizo lo puede hacer otra vez con nosotros? Él es escudo alrededor de nuestras vidas y Él quita a nuestros adversarios de nuestro camino y nos libera de todo aquello que nos oprime. Así como quitó a los egipcios de Israel, así a nosotros, y no sabemos ni qué va a usar, no es nuestro problema de qué es lo que va a usar Dios para quitar a todas las personas y a todo el pecado que impida que nosotros lleguemos al objetivo que Él tiene para nosotros. Así que sigue vigente. Hay salidas y nuevos caminos, como la partida y el cruce del Mar Rojo. Los israelitas en ese tiempo salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, ya lo sabemos, que Dios dividió para ellos, mientras que las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio que los perseguía, asegurando su liberación.
Ahora, así nosotros salimos de la esclavitud y Dios nos abre camino para mejores cosas y cierra puertas que deben permanecer cerradas. Nosotros ya fuimos liberados por Jesús y debemos luchar por esa libertad. Cuando se nos cierren esas puertas que tal vez nosotros pensamos y estábamos contentos porque se nos abrieron tales y tales puertas, démosle gracias a Dios porque Él nos va a abrir un camino por otro lado que es el camino correcto. Tal vez ese que habíamos visto que podría haber sido, no lo es. Pero tengamos la seguridad y la certeza que esa es la fe en el Señor, que Él nos tiene algo mejor para cada uno. Y por último, hay una relación con Dios. Después que sucedió la liberación de los egipcios, Dios estableció una relación especial con los israelitas. Recuérdense, en su pueblo elegido, y les dio leyes y mandamientos para seguir sus vidas. Ahora, nosotros podemos tener esa relación con Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesús. Tenemos todo lo que sucedió en el Éxodo hoy en día, pero nosotros vamos a decidir, como ellos decidieron tener muchas vueltas y muchos años, que fueron 40 años en el desierto, si queremos permanecer nosotros en pecado, bajo esclavitud, aunque el faraón ya no estuviera ahí. ¿Cuál es el faraón que nosotros vamos a echar de nuestra vida? ¿Qué es lo que ya no vamos a permitir que nos maneje, que tome nuestra mente y también físicamente, porque se llega a convertir? Estamos tan oprimidos que no podemos hacer muchas cosas, que eso hace que nosotros permanezcamos esclavos de muchas cosas y que no avancemos hacia otros, o oprimidos por alguna persona, que bueno, puede ser familiar, pero puede ser fuera también, porque a veces los jefes se convierten en opresores. El que está sirviendo también de opresor, porque eso no le agrada a Dios. Así como Dios liberó a los israelitas de la esclavitud física, porque la mental no la quisieron dejar, también nos ofrece esa libertad a quienes creen en Él. Como dice Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y 1 Corintios 7:22 nos dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y eso lo dijo Pablo. El apóstol Pablo dijo que después de haber sido esclavo, ahora ya era esclavo, pero esclavo del Señor Jesús. Pido al Señor que nosotros nos convirtamos en esos esclavos, pero esos esclavos del Señor Jesús. Que podamos ser esas personas que sabemos que si le obedecemos y permanecemos obedeciéndole al Señor Jesús, Él, Padre, va a morar en nosotros. Espíritu nos va a dirigir cada día de nuestras vidas. Nos va a hablar qué es lo que sí y qué es lo que no. Cuando no nos damos cuenta, porque hay muchas cosas, así como yo estuve ciega con esta amiga en ese tiempo, des en cuenta si alguno no está ciego con alguna persona o con algún pecado que no han querido dejar ir. Si hay algo que, o si piensan que en todo están bien, al Espíritu Santo, porque a veces creemos que todo está bien en nosotros. La gente dice, como yo no robo, tengo ningún tipo de esclavitud sexual, se puede decir también, yo estoy bien, yo no hago nada. Pero ¿y si son esclavos, por ejemplo, de las redes sociales? Eso es esclavitud también, pero no se da cuenta uno, porque como es algo tan bien visto, pareciera que está bien. No, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos muestre todo aquello a lo que estamos siendo esclavos, o aquellas personas a las que estamos siendo esclavas, que nos dominan y aún así las hacemos, y las que nos damos cuenta, pues mucho cuidado con eso. Una exhortación del Señor para que ya no sigamos. Padre Celestial, gracias, Señor, por traernos muchas respuestas a nuestras vidas, por mostrar todo aquello, Señor, que tenemos que soltar, ya no ser más esclavos. Gracias porque tu misericordia la renuevas todos los días. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a salvarnos de esa esclavitud. Señor Jesús,
Hoy renunciamos a toda esclavitud, sea del pecado o de las expectativas humanas que me alejan de la libertad que has pagado en la cruz. Me compraste con tu sangre y te pertenezco solo a ti, Señor. Lléname con tu espíritu para caminar en libertad y hazme ver aquello que aún me ata para apartarme y romper esas cadenas para agradarte a ti. Gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.